Bien, profe, aquí con las clases. Un ¿Cansadito? poco cansadas, pero aquí estamos. Ok. No se preocupen, pues ni modo, es parte de nuestro proceso. Todavía nos falta gente por conectarse, ¿verdad? Creo Oye, que sí, no sé. no, nos falta gente, sí. Ya me acordé. Ahorita voy a checar quién me falta. Espera. Porque sí me falta gente. A ver. Está Abigail, Andoni, Ismael. ¿Saben qué me falta? Me falta la gente de comercio. De derechos no son 4 nada más, ¿o sí? Falta Miguel. 5. Falta Miguel. Ajá. Sí, falta una persona, falta Miguel. Y de comercio me falta mucha gente. ¿Les podemos dar 3 minutos mientras se conectan y si no comenzamos con la clase? Sí, profe, sin problema. Sí, mejor para ustedes. Descansen en las piernas. Ok, ya entró otra persona más. Ok, bueno, ahorita vamos a darles otro minuto. Elisa, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te lastimaste, Elisa?
a ver, ya, creo que ya estamos la mayoría. Nos falta todavía gente. De derecho ya están todos completos. Me falta nada más gente de comercio. Me falta nada más está Andrea de comercio. Falta Ceci, ¿no? Falta Ceci, falta Areli, falta Viri. Entonces, quienes me faltan son de comercio, pero los de derecho ya están. Tengo a Ismael, ¿verdad? ¿Acá andas? Sí, Lick, aquí estoy, presente, para servirle. Gracias. ¿Sí me escuchan bien o subo el audio? ¿Está Por mi bien? parte está bien. Ok, perfecto. Ismael, acá anda. Abigail. Sí, profe, aquí. Perfecto. Elisa, ya te escuchamos y ya chequé Sí. tus audios. Ok, gracias. A ti, Miguel Ángel. Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. Andoeni. Andoeni, ¿dónde andas? No te me duele. Disculpa, maestra. Hola, buenas tardes. Creí que había prendido el micrófono. No, no te preocupes, suele suceder. Sí, pero buenas tardes. Tranquila. Ok. Bueno. Andoeni. Maleni. Maleni no está. Sí, también está conectada. Ah, Maleni se acaba de conectar. Ceci es la que nos falta, ¿verdad? Habíamos dicho. Ceci nos ha conectado. A ver, Andrea. Andrea, ¿y andas? Mande, profa, perdón. Es que no entendí si había dicho Andrea. Sí, Andy. No se conectó Ceci en todo el día, ¿verdad, Andrea? No sé quién sea Ceci, profa, pero no, yo no vi ningún nombre de esos. Es de comercio también Ceci, Cecilia, pero se conecta con nosotros en la materia que tuvimos hace rato. Ah, los sábados. No, de hecho, creo que me perdí las primeras semanas. Se corta la comunicación. Ok, bueno, no te preocupes, pues no sé qué habrá pasado con ella, a ver si después se comunica conmigo. Y ya no me faltó nadie de pasar lista, ¿verdad? Ya nada más conforme vayan llegando. Areli tampoco se conectó. Yo me faltó pasar Maleni, sí pasaste, hija. ¿Sí? Sí, pero creo que te acababas de conectar cuando justamente dije tu nombre. Ok, pero no me vaya a poner falta. No, acá ya te noté, no te preocupes. Ok, mis. ¿Sale? Bueno, chicos, yo sé que están cansados, yo sé que está pesado su día, pero pues no hay más que hacer porque la indicación que me dieron fue que solo son 10 minutos de descanso. No sé si alguien ya lo haya comentado en algún momento con el licenciado Chavarín, con el ingeniero, perdón. Entonces, pues solo son 10 minutos de descanso. Pero bueno, como habíamos comentado, vamos a tratar de hacérnoslo ameno, a tratar de no hacerlo tan cansado para que ustedes no resientan toda esta carga y puedan sacar adelante esto. Digo, al final, pues como ya se los comenté, yo también estudié como ustedes en ejecutivo y quienes estudiamos en ejecutivo de alguna manera estamos conscientes que pues ese sábado o viernes, el día que nos toque tomar clase, va a ser un tanto pesado, ¿no? Pues ya que no nos presentamos toda la semana. Pero bueno, pues vamos a comenzar. A ver, chicos, ¿recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada?
Ándele, acuérdense. Yo me necesito. Ya, maestra. A ver, Andueni. Si puedes o si quieres ahorita que se calme un poquito tu bebé. Por favor. Ahora sí. Bueno, alguien más había, no ha levantado la mano, pero sí había puesto activo su micrófono. Buenas tardes, hablamos de normal y regular, sobre lo que decía el control territorial de los estados, que también ordenamiento de los individuos en el marco del territorio, cuando es la nacionalidad, el asilo, la extranjería, Ujú. Hablamos de el cómo se transbordo de las regulaba. normas de cooperación. Ajá. Exactamente. Ok. Muy bien. ¿Seré yo la que tiene problemas de conexión? ¿A mí me escuchan bien o me escuchan cortada? No, Miss, pero después sí, como que esta hora ya es cuando se empieza a cortar porque muchos se conectan. Sí, ¿verdad? Como que se nos quiebra de momento la voz. Entonces eso. No se preocupen, me voy a sacrificar por ustedes y me voy a salir. No, no te vayas, Miguel Ángel. No, aquí me quedo, aquí me quedo. Muy No, nadie se sacrificado, va. compañero. No, pues es que alguien tiene que sufrir en esta vida y él caballerosamente no permite que seamos nosotras, ¿verdad? Un caballero ante Por todo. supuesto que no, para eso estoy aquí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Miguel Ángel. Esos son los hombres que valen la pena. Ok. Bueno, ok, pues sí, eso fue lo que vimos a grandes rasgos, la introducción al derecho internacional público. Vimos que también existe el privado y vimos las diferentes, las diferencias que existen entre uno y otro, que regula cada uno a su manera. Vimos qué significa o qué entendemos por derecho internacional privado, para qué nos sirve el derecho internacional privado, ¿sí? Para ambas carreras es importante conocerlo, ¿no? Para ambas carreras es importante saber de qué trata, es importante saber para qué lo vamos a ocupar. Eh, para ambas es de alguna manera parte de su carrera, ¿no? Para los que estudian derecho, pues es parte de lo que tienen que saber para orientarse hacia una especialización quizá. Para los de comercio internacional, esto es parte de lo que tenemos que saber para poder regir las operaciones de comercio, para poder determinar también las relaciones internacionales que pueden existir entre los diferentes participantes de cada país. Entonces, definitivamente podemos entender que para las dos materias, esta materia pues nos es importante, para las dos carreras esta materia nos es vital, de alguna manera, ¿sí? El enfoque que quizá le demos puede ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque el perfil de los compañeros de derecho es uno diferente al de comercio internacional, ¿no? Los perfiles son diferentes, los conocimientos van enfocados hacia diferentes cuestiones, pero para ambos nos sirve. Yo estoy tratando de hacerlo de la mejor manera. Sé que quizá sin querer me puedo ir más orientada hacia la parte de comercio internacional por la formación que tengo, pero pues vamos a tratar de hacerlo, a menos si en algún momento me equivoco. Les pido a los compañeros de derecho que también me apoyen, porque ustedes tienen conocimientos que yo no tengo respecto a la materia de derecho, ¿sí? Entonces creo que eso sí lo podemos entender. Incluso si esta materia se las hubiera dado un abogado, hubiera sido más enfocado hacia el área de derecho y los de comercio hubieran discrepado un poco, ¿no? Pero aquí el tema es que todos vamos a tratar de estudiarlo de la misma manera. Yo estoy tratando de que se entienda para ambas partes, que sin hacer una tendencia hacia algún perfil, ¿no? Entonces, espero que lo logremos. Son pocos sábados, vamos a tratar de trabajar ahorita. Ustedes me van a ayudar investigando unas cosas para que se me despierten. También es pesado el hecho de que las 2 horas tengo que escuchar a una sola persona. Realmente sí es tedioso. Necesitamos interactuar entre nosotros para que no se nos haga tan pesada estas últimas 2 horas, ¿no? Que al final pues terminamos hasta las 3 y quizá muchos de ustedes ni siquiera han comido. ¿Ya comieron todos? No, Nada. No. Y desayunado, ¿verdad? Un cafecito nada más. igual un café.
Cafecito nada más. Bueno, pues vamos a tratar de que esto sea ameno para que puedan ustedes ya desayunar. ¿Vale? Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Nosotros empezamos a enfocarnos sobre qué es el derecho. ¿Alguien me puede ayudar explicándome qué entiende por derecho internacional? ¿En qué, perdón, Miss? ¿Quién me ayuda diciéndome qué es el derecho internacional después de lo que vimos hace 8 días? ¿Qué entienden ustedes por derecho internacional? Con sus palabras, yo no quiero que me lo digan tal cual lo dice un texto. Elisa, ¿qué entendemos? Elisa, tú eres muy buena, a ver, dime, ¿qué entendemos? Oiga, son los derechos que tiene cada país, ya sea en su territorio o aguas o todo lo que corresponde a una nación. Todo lo que corresponde a una nación, pero no sería, así como lo estamos planteando, lo entendería más como un derecho nacional respecto a territorio, respecto a recursos naturales, ¿no? ¿Qué es lo que me daría entonces la internacionalidad? Okay, Yo diría que según es es la paz, que ¿no? Buscar la paz entre los países, entre el mundo. Ujú. Sí, dijimos que ese era uno de los objetivos principales del derecho internacional público, generar la paz entre los países que conforman este mundo. Ok, gracias Elisa. Maleni. Eh, es aquella que se estudia, que estudia la relación entre los estados y los órganos para tener paz y estabilidad. Ujú. Ok, sí, efectivamente estudia el comportamiento de los estados y de los diferentes organismos internacionales y de los sujetos internacionales que llevan una relación para poder generar paz entre ellos y acuerdos y tratados que sean sanos y benéficos para las partes. ¿Sale? Eso es a grandes rasgos. Y algo que es importante mencionar es que es una rama del derecho público, ¿sí? Es una rama del derecho público que nos ayuda a entender cómo es que existe una relación entre los estados. Acuérdense que por estados estamos hablando de países, no de estados de la República, ¿sí? Que regula la relación entre los estados y otros sujetos internacionales como pueden ser los organismos, como son la gente que va de un país a otro, ¿cómo es que vamos a regular sus actividades? Recuerdan que dentro de lo que platicábamos la semana pasada, hablábamos de la historia del derecho internacional público, no sé si recuerdan que había momentos en los que no se podía sancionar a quienes llegaran a un determinado país a realizar actos vandálicos. ¿Por qué? Porque no existía todavía el derecho internacional, no existía esa rama del derecho que nos ayudara a gestionar las actividades o las actitudes dañinas de este tipo de personas en determinados estados. ¿Por qué? Porque eran grupos nómadas que iban y venían y que no les interesaba causar un daño porque no se iban a quedar a vivir ahí, porque solo estaban de paso, porque solo era un rato y no había una rama del derecho que nos ayudara para gestionar y para que ellos no siguieran infringiendo o no siguieran teniendo conductas dañinas para las personas que sí habitaban ese país o ese estado. ¿Sí? ¿Van recordando un poco más? ¿Sí? Que no se les vaya a comer la lombricita que tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo un poco más esta parte, ¿verdad? Sí, mis. ¿Están teniendo problemas de conexión? No, Veo que yo algunos le dije entran al y vecino salen. conectar ahorita. ¿No? Bueno,
en algún momento fallará su conexión, avísenme, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ya retroalimentando esto que vimos la semana pasada, cómo es que comenzamos con los inicios, hay algo que tenemos que conocer, que son las fuentes formales del derecho internacional público. Me imagino que todos los que forman parte de la carrera de derecho ven las fuentes de cada una de las ramas, ¿verdad? Incluso quienes estudiamos comercio también en algún momento, por ejemplo, si vimos mercantil, vimos las fuentes del derecho mercantil. Antonio, ya vi tu mensaje, está bien, hija, para que lo tome como participación. ¿Se anda Andoeni por acá? Sí. Ok. Elisa también participó. ¿Quién más? Uno de los chicos que participó, a ver, regálenme su nombre. Fueron los dos, ¿verdad? Miguel Ángel y Ismael. Miguel Ángel, Ujú. Ismael, también nos comentaste algo, ¿verdad? Sí, Lili también comentó algo, Miguel, del derecho internacional. Ok, Eso es sí, lo que para me que... refería, Lili. Ujú. Nada más Para que, que se los tome en cuenta. nada más que no me supe explicar bien lo que era el derecho internacional entre los países y las naciones. Sí, sí, Lili. Perdón, de momento como que no escucho ya nada. Pero sí está... bueno, como les comentaba, muchos de ustedes me imagino que sí ya han visto las diferentes fuentes, ¿verdad? Sí saben de qué vamos a hablar, o estoy equivocada. ¿Han visto fuentes en otras ramas del derecho? Sí, Lili. ¿Sí? ¿Qué es una fuente cuando hablamos de fuentes de ramas, de alguna rama del derecho? Fuentes de dónde provienen, más bien así como la costumbre y todo eso. Exactamente, exactamente, Malini. Vamos a hablar entonces de dónde es el surgimiento. Fuente es todo aquello que emana algo. Entonces vamos a ver de dónde emanan nuestro derecho internacional público, ¿sí? Bueno, para entrar en materia vamos a entender que las fuentes del derecho internacional público se encuentran numeradas. Ay, no sé qué se abrió. ¿Ustedes ven algo que se abrió? Y un bueno, recuadro ya se como quitó un cuadro. recuadro. Ay, perdónenme, ¿saben qué pasa? No sé si les comenté que mi compu andaba fallando. Ya se puso gris. Ya se puso gris. Ay, Dios mío. Pero no voy a ver si... Ah, les comento, mi compu falló y entonces, la verdad es que ya murió por la patria mi compu. Y la que tengo ahorita es prestada, pero trae un sistema operativo que yo no conozco, que se llama Ubuntu. Dale a suprimir el recuadro y a lo mejor así desaparece. Sí, es lo que estoy haciendo. ¿Tú crees que no quiere? Con control Z. A ver si me deja. Ahí está, ya. Perdónenme, es que estoy conociendo esta computadora. Les juro que me costó un trabajo y mucho tiempo hacer estas diapositivas, porque no me la han adecuado para que maneje el sistema de Microsoft. Entonces lo que trae es un sistema que yo no conozco. Les pido mil ¿Saben disculpas. cómo que puede hacer Miss? Puede hacerlos en línea. Sí, ¿verdad? Es más fácil. Ay, es que me la prestaron apenas anoche, que la pude conseguir porque desde el miércoles murió mi computadora. Entonces, pues como comprenderán, me puse a trabajar ayer en la noche. De hecho, no sé si vieron que en su plataforma no había materiales. Ni siquiera estaba abierta esta unidad, la unidad 2. Sí, no había todavía nada. Está hoy, ¿no? Ajá, exactamente. Les pido mil disculpas por el retraso. Esto se me fue de las manos y no sé si también ustedes ya se dieron cuenta que, bueno, yo intenté comprar una computadora en estos días, pero resulta No hay. que la demanda está
impresionante. Y no hay computadoras en ningún lado. Sí, Y eso las es que hay cierto. están carísimas. Entonces, pues no, la verdad es que tomé la decisión de que no voy a comprar ahorita una computadora, no voy a contribuir a esa sobredemanda y exceso de precio que nos está generando el ofertante. Entonces, la verdad es que no contribuiré a eso. Y no voy a gastar tampoco, quizá algo que ni siquiera tengo ahorita. Entonces, pedí una prestada mientras me entregan la mía, que me la van a arreglar. Entonces, pues no conozco esta, no le puedo quitar el sistema operativo que tiene porque es de mi hermana y mi hermana trabaja con ese sistema operativo también. Entonces sería un abuso de mi parte, pero pues me la prestan mientras me entregan la mía. Entonces, les pido mil disculpas si en algún momento algo me falla o como ahorita, pues me tuve que detener porque es difícil para mí manejar esto. ¿Sale? No se preocupe, profe, nos acoplamos Bueno, todos. muchas gracias y nuevamente mil disculpas. Ok. Bueno, como estábamos comentando, las fuentes del derecho internacional público las encontramos enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de aquellos órganos permanentes que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocido como la ONU. De hecho, la semana pasada hablábamos que es parte de lo que legisla el derecho internacional. ¿Recuerdan? Que hablábamos de la ONU. Entonces, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto por el artículo 93, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, es obligatorio para todos los miembros para todos los estados que forman parte de la ONU. Recordemos que no todos los estados o no todos los países son miembros de la ONU, ¿sí? Esto no les da una obligatoriedad de formar parte de la ONU. No hay ningún precepto legal que diga forzosamente tienes que pertenecer a la ONU. Sin embargo, bueno, habemos muchos países, porque México forma parte de la ONU, que formamos parte de esta organización. Entonces, obviamente nosotros y los que no se encuentran inmersos en la ONU, conocemos y reconocemos estas fuentes del derecho internacional público. Sin embargo, los que formamos parte de la ONU son los que tenemos la obligatoriedad de tener estos preceptos muy presentes. Aunque los otros estados no tienen la obligatoriedad tan marcada como nosotros, ellos también se abocan a estas fuentes, ellos también las reconocen como parte de, ¿sí? Entonces, entendamos que todo el mundo reconoce estas fuentes de derecho internacional público gracias a este Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? El cual vamos a llevar a cabo todos los estados, formemos o no formemos parte como miembros de la ONU. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, Miss. No, Loli, Bueno, entonces tenemos que existen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Nosotros, según el temario, vamos a estudiar las primarias, que son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho. ¿Ok? Ahorita ustedes me van a apoyar con las secundarias. Vamos a trabajar todos en conjunto. ¿Sí? Ok, bueno. Para que nosotros podamos empezar a conocerlo, debemos de reconocer primero los tratados internacionales, ya que son la fuente que tiene mayor prioridad dentro del derecho internacional público, ¿sí? Bueno, los tratados internacionales, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de ellos, sobre todo últimamente con la ratificación del TEMEC a nivel internacional. Quizá no entendamos exactamente qué es un tratado internacional, quizá en nuestra vida hemos leído un tratado internacional, quizá jamás hemos sabido qué es lo que va a traer consigo la firma de un tratado entre diferentes países o la firma de un acuerdo. Quizá no lo entendemos. El objetivo de esta materia es entender esta fuente y desde el perfil que yo tengo explicarles qué es un tratado, explicarles
jurídicamente cómo se reconoce un tratado internacional y mediante el comercio internacional cómo es un tratado internacional también, ¿sí? Darles los dos aspectos para que ustedes tomen lo que necesiten de cada uno para su conocimiento, ¿sí? Bueno, dentro de las fuentes del derecho internacional público, los tratados internacionales tienen una especial importancia, lo que no significa que posean mayor jerarquía frente a las restantes fuentes. Sin embargo, los tratados son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional público con el propósito de crear o transferir derechos u obligaciones de derecho internacional público. Esto que les estoy diciendo es visto desde el perfil jurídico, ¿sí? Estos acuerdos son voluntades, es decir, ningún país tiene la obligación y nadie puede ejercer sobre él la obligación para que firme algún acuerdo, tratado o como se le llame, bloque comercial, unión monetaria, unión económica. No, nadie tiene la obligación como país de firmar un tratado. Este es un acuerdo en el que ese país va a firmarlo porque le conviene, porque le genera ganancias, porque quiere, no porque lo obligan, ¿ok? Entonces, el propósito que el marco jurídico nos marca, aunque se escucha así, de los tratados internacionales es crear derechos, obligaciones inmersas del derecho internacional público, ¿sí? Eso es un tratado internacional visto desde el ámbito jurídico. Ahorita les voy a dar el término o como nosotros los conocemos dentro del ámbito de comercio internacional, ¿sí? Los tratados internacionales reciben múltiples denominaciones. A esto voy. Nosotros en comercio internacional tenemos diferentes. Sin embargo, jurídicamente, tratado internacional se le conoce a todos aquellos acuerdos que existan entre dos o más estados. El derecho internacional público no nos identifica si es un acuerdo, si es una unión monetaria, si es una unión aduanera, si es un acuerdo comercial únicamente, si es una unión económica, no lo diferencia. Para el ámbito jurídico, tratados internacionales son todas aquellas uniones, todos aquellos acuerdos que existan entre dos o más países. Cada uno de esos acuerdos con sus objetivos específicos. Cada uno de esos acuerdos con sus derechos y obligaciones inmersas de forma específica, ¿sí? Entonces, para la ley, para el ámbito del derecho internacional público, como una fuente del derecho, tratado internacional es todo aquel acuerdo entre dos o más países. Se acabó. No me interesa de qué se traten los demás. Yo lo reconozco como un tratado internacional, ¿sí? Aquí la diapositiva nos ratifica esto. Entre ellos no existe una diferencia en cuanto a la validez jurídica. Todos son igualmente obligatorios. La diferencia existe en cuanto al objeto que en ellos se regula, que es lo que nosotros en comercio, a lo que nosotros en comercio le realizamos la diferenciación y le realizamos el nombre, ¿sí? Diferimos en los nombres. Así, por ejemplo, la convención tiene por objeto establecer reglas de aplicación general y los protocolos establecen derechos y obligaciones específicos de una materia sobre la que los estados que forman parte han firmado un tratado previamente. Esto es lo que les acabo de decir. Jurídicamente todos son tratados y todos generan en los estados que firman este tratado un derecho o una obligación, o diferentes, ¿sí? Pero son acuerdos que se hacen de manera, se me fue, de manera, ¿cómo se dice lo que no es obligatorio? Se me fue el nombre. Voluntaria. Exacto, perdónenme.
No he tomado agua, por eso no me acuerdo. Bueno, entonces esto es desde el ámbito jurídico. Ahora, desde el ámbito del comercio internacional, nosotros los acuerdos los conocemos de diferente manera. Para nosotros sí hay una diferencia entre un acuerdo, un tratado internacional, un área de libre comercio, y nosotros los conocemos como bloques comerciales. Estos bloques comerciales los reconocemos así. Existe uno que se llama un acuerdo preferencial. Este es un pacto de reducción mutua de aranceles entre dos o más países. Por ejemplo, la Unión Europea fue uno de los pioneros a la hora de establecer este tipo de acuerdos preferenciales en el año de 1971. Los países que se reúnen entre dos o más para realizar un acuerdo preferencial es porque entre ellos se van a dar el derecho de que sus mercancías ingresen de un país a otro con una reducción de aranceles, únicamente entre los países que formen parte de este acuerdo preferencial. Se le denomina así acuerdo preferencial porque establecen una tasa de arancel preferencial, una tasa en donde los aranceles son más económicos, en donde se manejan por debajo del precio habitual, ¿sí? Sin embargo, este acuerdo preferencial para las fuentes de derecho internacional forman parte de un tratado. Es un tratado, ¿sí? ¿Hasta acá voy clara o ya me fue muy rápido y no se está logrando comprender? Ustedes díganme con toda la confianza. ¿Está bien? ¿Sí vamos bien? Sí, Miss. Sí, profe. Bueno, dentro del comercio internacional también conocemos algo que se llama como área de libre comercio. Es cuando dentro de un espacio geográfico se realiza el tratado comercial entre 12 o más países. Obviamente se centra en la eliminación de todas aquellas barreras comerciales que puedan existir. Por ejemplo, el tan mencionado TEMEC, que anteriormente se conocía como Tratado de Libre Comercio, que anteriormente también por sus siglas en inglés lo conocíamos como NAFTA, ¿sí? Bueno, cuando se ratificó este tratado, pues obviamente le cambiaron también el nombre, que no es más que Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Por eso es TEMEC, ¿sale? El TEMEC, bueno, aparte de realizar una reducción de aranceles, también nos ayuda a generar una mayor economía, una mayor y mejor economía dentro de los países que forman parte de este tratado internacional. Para el ámbito jurídico, y el acuerdo comercial son lo mismo, los van a introducir dentro de las fuentes formales de derecho internacional público, ¿sí? Entonces, estos son 2, me faltan todavía otros 4. Vamos bien. No quiero que en algún momento se me queden ahí parados porque no lo estamos entendiendo, porque esta mujer se fue muy loca y ni siquiera se detuvo a preguntarme si le entendí o no le entendí, o le dije que no le entendí y no me hizo caso, ¿vale? Quiero que realmente se vaya entendiendo todo. Y si hay alguna duda, de verdad con toda la confianza me van diciendo y la despejamos. ¿Sí? No se me vayan a Sí, ver. Miss. Sí, profe, gracias. Bueno, existe otro dentro del comercio internacional que lo conocemos nosotros como unión aduanera. Este es el acuerdo que hace la eliminación total de los aranceles entre los países que forman parte de esta unión. Pero no solo eliminan totalmente los aranceles existentes entre estos países, sino que también estos países tienen que manejar una política comercial exterior común. Es decir, cada uno de los participantes cobrará los mismos impuestos a la importación desde las naciones fuera de la Unión. Ejemplo, la Unión Aduanera de África Austral, que incluye a Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. ¿Qué es lo que hacen estos países? Estos países, entre ellos, cuando colaboran comercialmente, no se cobra ningún arancel. En este caso no es que se redujera la tasa, aquí es que se eliminó
por completo el arancel, el pago del impuesto. Pero aparte de eso, si en algún momento Lesoto y Namibia le quieren vender a un producto a Estados Unidos, ambos deben de manejar la misma política comercial. Es decir, ambos deben de venderle en el precio igual a Estados Unidos. Ambos deben de hacerle la misma reducción o trato o la misma tasa de aranceles a Estados Unidos. Ninguno puede cambiarlo porque eso generaría una competencia desleal entre ellos. Lo que estas naciones hacen mediante una Unión Europea, perdón, una unión aduanera, es generar que sus economías crezcan. Generalmente se da entre países que no tienen una situación económica fuerte y precisamente lo hacen para eso, para empezar a posicionarse dentro de un mercado exterior, para que sus productos realmente puedan salir hacia otro lugar y no se queden ellos con la producción nada más en el país, sino generar también inversión extranjera, generar también el tema de entrada de divisas gracias a las operaciones en el exterior, y entre ellos se impulsan, entre ellos se ayudan. Por eso generan una misma política comercial exterior, por eso entre ellos no hay aranceles cuando intercambian las mercancías para cubrir necesidades de sus habitantes. Entonces, la unión aduanera ayuda y gestiona a que la economía crezca, ¿sí? De alguna manera todos los acuerdos, todos los tratados lo hacen. Sin embargo, algunos se centran en la forma o en el posicionamiento económico que tienen los países frente al mundo. En este caso son países que son económicamente débiles, se podría decir, ¿sí? Bueno, viene el mercado común, que es otro que también se centra en países en vías de desarrollo. Este es un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar la libre circulación e intercambio de bienes, servicios y factores de producción, como la mano de obra entre sus fronteras, por ejemplo, el tan mencionado Mercosur. Ellos acuerdan que van a manejar un mismo mercado, van a manejar una misma forma de circulación e intercambio de bienes, pero no solo de eso, sino que también van a trabajar de la misma manera en cuanto a los factores de producción. Van a tratar de trabajar igual en sus fábricas, en sus procesos de producción, para que todos entre ellos se impulsen y no gane un país más que el otro, sino que todos se apoyen al crecimiento económico. De aquí viene la unión monetaria. La unión monetaria es aquella que surge entre dos o más países cuando comparten una misma moneda. Los países que participan dentro de esta unión monetaria comparten una política monetaria común y coordinación en políticas fiscales para mantener un cierto nivel de déficit fiscal. La eurozona, me imagino que algunos de ustedes ya oyó hablar en algún momento de esta eurozona, que es el lugar en donde solo se manejan euros, no pueden manejar otro tipo de moneda. La unión económica, que supone una total coordinación entre las políticas económicas de los países miembros. Este tiene el objetivo de alcanzar una situación de convergencia y unificación. Por ejemplo, Estados Unidos, donde cada uno de los 50 estados que están trabajan bajo la autoridad monetaria de la Reserva Federal y las decisiones de política fiscal de Washington. Todos ellos se apoyan para poder crecer, manejando las mismas políticas económicas para poder trabajar y generar economía en la zona en la que están trabajando, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, de 50 estados bajo la misma autoridad, ¿sí? Pero aquí esta unión económica se dio en un mismo país, ¿sí? En un mismo país en donde todos los estados, los 50 estados, trabajan con esta misma autoridad monetaria. Entonces, tenemos dos enfoques diferentes de cómo ven los tratados internacionales. Jurídicamente, para las fuentes del derecho internacional, todos estos que mencionamos son tratados. ¿Por qué?
porque delimita que solo son acuerdos entre dos o más países que generan derechos y obligaciones. Se acabó. Eso es lo que nos dice el ámbito jurídico para describir un tratado internacional. Pero comercialmente existen diferentes acuerdos entre dos o más países para generar derechos y obligaciones, pero también para generar y gestionar una mejor economía en cada uno de estos países. También para ayudar a erradicar la pobreza, para ayudar a erradicar temas como el analfabetismo, temas como la delincuencia, como pues si nosotros activamos la economía en los países, vamos a generar mejores fuentes de trabajo, vamos a generar una mayor infraestructura y por ende vamos a generar una mejor calidad de vida dentro de los habitantes de este país. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, mis. ¿No? Bueno, Oli. entonces, ¿alguien me puede decir cómo las fuentes del derecho internacional nos ayudan o nos explican qué son los tratados internacionales? ¿Qué es lo que nos dicen las fuentes de derecho? ¿Qué es para ellos un tratado internacional? Es un convenio entre los países en el cual se acuerdan cualquier tipo de relación, ya sea económica, comercial, de paz o de cualquier otro tipo. Ok, muy bien. Y que generan particularmente derechos Y obligaciones. Ok, muy bien, amiga. Y para el comercio internacional tenemos el mismo enfoque de lo que es un tratado internacional. Pues yo no soy, ¿cómo se llama?, de comercio, pero siento que ustedes se van más del lado de poder exportar e importar productos de manera en que crezca su economía, tanto de un país como de otro, tener como que una igualdad económica. Ujú, exactamente. Acá el objetivo de dárselos desde los dos perfiles, es que ustedes entiendan la diferencia entre los dos, independientemente de qué carrera somos. Al final todos en algún momento, eh, si Dios quiere que regresemos y terminemos trabajando en lo que nosotros necesitamos, que es impulsar nuestra propia economía y la del país, entendamos esta diferencia si se nos presentara el caso o la necesidad. ¿Sale? Efectivamente, así como nos comentaste, es Maleni, gracias. Mm, ¿Alguien quiere aportar algún comentario más respecto a esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Profe. Muy bien, estoy entendiéndolas. No se duerman porque me va a dar sueño a mí. No. Bueno, los tratados internacionales también tienen un proceso para poder llevarse a cabo, ¿sí? Como les decía, los tratados internacionales, según su número, son la fuente más importante del derecho internacional público. El derecho de los tratados internacionales se regula por 3 convenciones. La primera es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1963. La segunda es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organismos internacionales o entre organismos internacionales entre sí del 21 de marzo de 1986 y la Convención de Viena sobre la sucesión de los estados en los tratados internacionales del 23 de agosto de 1978. Aunque actualmente solo tenemos las convenciones 1 y 3 en vigor, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros veamos CBDT es porque está hablando de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Se los menciono porque más adelante vamos a mencionar ciertos artículos y traen como, entre paréntesis, el CVDT, que es Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.
La Convención de Viena perdón, es la que nos regula los tratados internacionales. El proceso para la conclusión de estos tratados internacionales se lleva por medio de 5 pasos, que son negociaciones, la rúbrica, la firma, ratificación interna y ratificación del derecho internacional público. Además, según lo dispuesto por el artículo 80 de la Convención de Viena de Derecho del Tratado y por el artículo 102 de la Carta de la ONU, los tratados internacionales deben de ser registrados en la Secretaría General de la ONU. Las negociaciones se llevan a cabo por delegados de los estados que pretenden concluir un acuerdo. Para la toma de decisiones vale el principio de unanimidad, que es una derivación del principio de igualdad soberana de todos los estados. Esto se encuentra en el artículo 90 de la Convención de Viena. En las conferencias internacionales puede hacerse uso del principio mayoritario. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, sí me gustaría que anotaran estos artículos para que los checaran y vieran de qué estamos hablando, de qué se trata y tengamos un contexto más amplio. Ok, perdón, una pregunta. ¿Esta presentación la tenemos en la plataforma? Esta presentación se las voy a subir a la plataforma. Les digo que la terminé hace ratito. Ok, gracias. Se las subo, todas las presentaciones, Elisa, yo las subo a la plataforma, solo que yo tengo la costumbre de que les doy el tema, cuando termino la unidad de dárselas, subo la plataforma, la presentación, ¿sale? Es por si tengo algo que cambiarle o surge alguna modificación dentro de la diapositiva, por eso no se la subo desde antes. A veces cuando damos la clase, modificamos algunas diapositivas. Entonces, hasta que termine yo de dar la unidad, ya la ven ustedes reflejada en la plataforma. ¿Vale? Hoy les voy a subir Gracias. la de la unidad 1 de hace 8 días, y ya no la subí, y esa ya acabamos esa unidad. Y yo creo que hoy terminamos de una vez la de las fuentes del derecho internacional, y subo las dos. ¿Sí? De esta también va a haber tarea, ¿no? Porque de la 1 creo que sí hay. Sí, de la 1 ya, y de la 2 una no tarea que... les he subido tarea. Porque vamos a hacer una actividad ahorita en la clase. Entonces esa es la que vamos a subir, para que no tengan doble actividad. ¿Sí? Bueno. Ok, Lick. El proceso para la conclusión de tratados internacionales, como les decía, tiene 5 pasos: negociación, rúbrica, firma, ratificación interna y ratificación del derecho internacional público. La rúbrica consiste en el acto por medio del cual los delegados negociadores, mediante el estampado de su firma en el texto de los puntos negociados, manifiestan su voluntad en el sentido de que la negociación ha sido concluida y de que el texto ya no podrá ser alterado, ya no puede surgir ninguna modificación. Esto sucede normalmente cuando los delegados carecen de competencia para concluir el tratado, pues en caso contrario se firma el mismo día sin rúbrica previa. ¿Sí? Creo que me falta una diapositiva. Ah, no. No les mencioné las negociaciones, ¿verdad? Que son el primer paso. Ok, a ver. Bueno, el primer paso para poder hacer un tratado internacional es negociación. Esta la van a llevar a cabo cada uno de los delegados de los países o de los estados que quieren conformar este acuerdo, ¿sí? Dentro de la toma de decisiones para ratificar o para negociar este acuerdo, se lleva a cabo el principio de unanimidad, que es una derivación del principio de igualdad soberano de todos los estados. Cuando hablamos de soberanía, ¿de qué estamos hablando, chicos? De autonomía, ¿no? De cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces, aquí también metemos ese tipo de conceptos. La soberanía del estado juega un papel importante para la firma de los tratados.
Luego nosotros hacemos la rúbrica, que como ya les había mencionado, consiste en el acto por medio del cual cada uno de los delegados que fueron a negociar ponen su firma en el texto de aquellos puntos que se lograron negociar. No sé si ustedes escucharon que cuando se firmó el TEMEC, habían muchas rondas de negociaciones. Hubieron muchas rondas de negociaciones, en donde estos delegados o estas personas que se acordó que tenían que ir a negociar el tratado, se encerraban para platicar los puntos, para comentar qué le convenía a cada país, se encerraban a poner qué es lo que iba a aportar México, qué es lo que iba a aportar Estados Unidos, qué es lo que iba a dar Canadá, qué es lo que necesitaban también tener a cambio, porque entendamos que un acuerdo, que un tratado internacional es un ganar-ganar para cada país, debe de ser un ganar-ganar, ¿sí? Si vamos a firmar un tratado tú y yo, si vamos a firmar un acuerdo, es porque tú vas a ganar y yo también. Entonces, dentro de estas negociaciones, a veces no llegaban al acuerdo necesario porque algún país quería ganar más que otro, porque algún país, basándose en las cosas que tiene de más, quería generar una mayor ganancia. Entonces, fueron muchas las rondas que se dieron de negociación para poder llegar a ratificar el TEMEC. En este caso, bueno, ya una vez que se llegó a la conclusión de estas negociaciones, ellos acudieron a la rúbrica, es decir, mediante un acto protocolario, ellos estamparon su firma dentro del documento que avalaba los puntos que se negociaron. Y obviamente, pues los acuerdos a los que se llegaron. Aquí manifestaban su voluntad en la negociación que había sido concluida. Les repito, una vez que se llega al término de la rúbrica, ya no puede ser alterado ese documento, ya no se va a mover. Por eso se supone que hubo una ronda de negociación, por eso se supone que hubo un punto en el que todos pudieron exponer lo que querían, lo que pensaban, lo que querían negociar, ¿sí? Una vez que se llegó a acuerdos ahí, se estampa todo sobre un documento y entonces firmamos. Firmamos y ya no hay marcha atrás. Es como cuando te casas. Una vez que firmas, ya no hay marcha atrás. Bueno, por aquí existe el divorcio. En el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que existe? Bueno, al final tiene un tiempo determinado. Y si en algo no estamos de acuerdo en la ratificación, lo volvemos a negociar, ¿sí? O no se ratifica el tratado. Bueno, después viene aquí en la firma del tratado se fija de manera definitiva del texto, el texto del acuerdo, como se manifiesta en el artículo 10, inciso B, de la Convención de Viena del Derecho de Tratados. Como caso especial, se encuentra el de la firma ad referendum. ¿Qué es una firma ad referendum? Es aquella que consiste en que se firme el tratado bajo la reserva de que en el futuro un órgano del Estado competente para el efecto va a ratificar la firma. Estos son casos especiales. ¿Sí? Por lo regular no se dan. Pero bueno, la ratificación interna, que es otro de los pasos que debemos de seguir, esa es la que consiste en la aceptación del tratado por parte de uno o varios órganos internos que no participaron en el proceso de conclusión de la misma. Dicho órgano normalmente es el órgano legislativo de cada país. Así, por ejemplo, México, según lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución, es el Senado de la República el órgano que ratifica los tratados firmados por el presidente. Mientras algunos van a negociar, que son los delegados o las personas que se determinan para la negociación, una vez que se firma, se trae a México y entonces el Senado de la República ratifica para la nación estos tratados que el presidente ya tuvo que haber firmado. Estos tratados que ya se negociaron a nivel internacional, ¿sí? Después de que se hizo esta ratificación interna, que es la que hace el Senado de la República, viene el último paso, que es la ratificación de derecho internacional público. Esto consiste en la entrega por parte del Estado signatario de un documento oficial a otro Estado parte. En caso de los tratados bilaterales, en donde se establece que el tratado ha sido debidamente ratificado por los órganos internos competentes, el acuerdo es jurídicamente obligatorio para las partes que conforman este tratado.
En el caso de los multilaterales, como fue el caso de México, Estados Unidos y Canadá, este documento se entrega al Estado que se designe como depositario. Este documento obviamente no lo van a partir y no lo van a tener los 3 estados. En este documento van a determinar qué estado es el que se va a designar y entonces en ese estado se va a mantener y se va a ratificar el acuerdo o el tratado internacional, ¿sí? Esa es la ratificación, digamos que de manera general, esta es la ratificación que se hace a todo el mundo del acuerdo que existe entre las partes que lo componen, sean 2 estados, sean 3, sean 10, sean los que sean, ¿sí? Entonces, este es el proceso para que nosotros podamos conocer cómo es que se hace un tratado internacional. Sé que ya de los tratados internacionales, pues es mucho por el momento, pudiera darles más, pero honestamente no los quiero hacer bolas y lamentablemente también por tiempo, pues ustedes saben que en sábado no se puede hablar o no se puede dar muchísimo. Pero dentro de la plataforma yo les dejé a ustedes un PDF en donde viene una explicación más amplia respecto a los tratados internacionales. Si en algún momento surgiera alguna duda, ustedes me pueden decir y yo con gusto los apoyo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Y chicas? Todo bien, profe, por mi parte. Todo bien, Muy Lick. bien. No se me duerman, porque de veras me va a dar sueño a mí. No he dormido. ¿Vale? Bueno, entonces vamos por la costumbre internacional, que seguramente ustedes ya escucharon como una fuente de derecho, ¿sí? Bueno, en el caso de la fuente de costumbre internacional, constituye una fuente jurídica no escrita que cuenta con 2 elementos constitutivos, uno que es el objetivo y otro que es el subjetivo. El elemento objetivo consiste en una práctica general y el subjetivo es el reconocimiento de esta práctica como jurídicamente obligatoria. A ver, mis niños de derecho, ustedes son aquí buenazos para esto. ¿Qué ejemplo me pueden dar de una costumbre a nivel nacional como fuente de derecho? ¿Puede repetir la pregunta porque se mecanizó al final? Sí, claro. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden ayudar a dar como fuente de derecho de costumbre? De cualquier índole. No estoy hablando del derecho público. De cualquier rama del derecho. Pues básicamente son lo que en cada comunidad es ley, aunque no esté legislado, aunque no esté dentro de la ley, que muchas veces es por lo que se rige la población de ese lugar. Ok. Podemos tomar como un ejemplo el hecho de que las comunidades, por costumbre, se le otorgue o se realice un intercambio comercial entre las personas. Por ejemplo, ¿El dichoso trueque? ¿El trueque? ¿Quién habló? Yo, A ver, ¿me puedes repetir? que sí, bueno, yo y Elisa hablamos que si eso significaba como el trueque, como el intercambio que hacen en los mercados. Es un intercambio comercial que no está legislado totalmente no está legislado por una ley, pero es una costumbre, ¿no? Porque incluso el trueque no es por dinero. No es, por ejemplo, yo te doy maíz, tú me das, no sé, manzanas. Exactamente. Es como llegar a un acuerdo entre 2 personas de intercambio de un producto por otro producto que tú tengas o hayas tenido o hayas comprado. Exactamente. Entonces, el elemento objetivo, por ejemplo, en este caso, es esta acción de intercambiar los productos entre nosotros para satisfacer nuestras necesidades sin fines de lucro. Dentro del Es un derecho ganar-ganar.
¿Perdón? Es un ganar-ganar. Exactamente, pero sin fines de lucro. En el derecho mercantil están reconocidas todas las actividades comerciales que tienen fines de lucro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto se toma como una costumbre el trueque. ¿Por qué? Porque es un acto que nosotros venimos haciendo desde la prehistoria, en donde se generaban trueques, se generaban estos intercambios entre las mercancías únicamente con la finalidad de satisfacer necesidades. No, satisfacer necesidades más los fines de lucro. ¿Sale? Entonces, el elemento objetivo en esta parte es el acto como tal, esta realización del trueque. Y el elemento subjetivo, el opinio juris, es el que se reconozca en la población este acto o esta práctica como algo jurídicamente obligatorio. En Cholula creo que es donde hacen los trueques, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Puebla no lo puedes hacer totalmente en la capital, porque jurídicamente no se encuentra obligatorio porque no es una costumbre. Aquí reconocemos actividades mercantiles. Sí, solamente en Cholula, como parte de su cultura y de sus costumbres. Exactamente. También en Tepeaca, bueno, por donde yo vivo, también hacen eso todavía. Está reconocido como una costumbre, pero jurídicamente no, no tiene una legislación que lo haga, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía eso del trueque se lleva a cabo en diferentes partes por ejemplo, de Puebla. O sea, no nada más en Cholula, en diferentes partes todavía lo hacen, el cambio de mercancía o por dinero en otra modalidad. Uh-huh. Sí, exactamente. En algunas comunidades todavía se hace como tal. Entonces lo generan como una costumbre y nadie puede llegar a decirles, no lo pueden hacer porque legalmente no hay un escrito que diga que está que está permitido. Pues sí, pero como es una costumbre y es una costumbre y tiene dos elementos. El subjetivo es el reconocimiento de esta costumbre por ser una práctica que lleva un determinado tiempo y entonces jurídicamente tú me la tienes que reconocer de alguna manera, aunque no esté asentado en una ley. ¿Sí? Por eso es que esta es una fuente. Es algo que se ha dado a través de los años. Es una actividad que se ha generado a través de los años y que por ende nos requiere o nos da como un punto de vista jurídico, reconocerlo jurídicamente, aunque no esté estampado sobre un papel, como la ley que rige que pagues un impuesto. ¿Sí? Eso no es una costumbre, eso es algo que ya está legislado. ¿Sí? En cuanto a la práctica general, se requiere una conducta de los estados que haya tenido cierta duración, unidad y difusión. Para que se reconozca como costumbre debe de tener cierta duración, debe de tener una unidad y debe de tener una difusión también, porque no cualquier cosa podemos reconocerla como una costumbre, ¿sí? Por ejemplo, a nivel nacional, a nivel normal, no estoy hablando ya de la costumbre internacional, es algo muy triste que, por ejemplo, en algunas comunidades obviamente muy lejanas, muchas de ellas, se reconozca como una costumbre el hecho de que el papá venda a la hija por un pedazo de tierra, por una vaca. Por eso no se ha podido erradicar la trata de blancas, o sea, no se ha podido establecer que es el delito de trata de blancas en muchas comunidades, porque se reconoce como una costumbre. ¿Sí? ¿Estamos en la misma sintonía todos? Eso sí, Obviamente, sí pasa en diferentes estados, incluso en Sí, México, incluso en Puebla, y perdón. más en el sureste. Ay, no escuché, ¿me puedes ayudar otra vez? Esto de dar una por tierra o por ganado se sigue manejando en el sureste de México y en Todavía no vamos muy lejos, profa. En Azumiatla todavía hacen eso. No sé si sepa dónde está Azumiatla. Sí. está Y al sur todavía se hace. aquí de
Pues ahí todavía se hace eso de que venden a las niñas 12, 13 años, pues por un ganado o por algunas cosas. Sí, es lo que les comento. Sin embargo, no lo pueden erradicar. Por ejemplo, mucha gente que ha ido a hacer servicio, mucha gente que ha ido a trabajar, que va de la ciudad por cualquier situación, pues obviamente a nosotros se nos hace algo como muy grotesco, muy feo, ¿no? Para nosotros eso es un delito. Yo no puedo, por ejemplo, yo que tengo una hija, yo no puedo decirle a mi vecino, dame el terreno y te doy a mi hija, ¿no? Acá en Puebla, ¿no? Porque eso legalmente no está establecido. Y no puedo decir que es una costumbre, porque estamos de acuerdo que acá en la capital no es una costumbre. Acá en la capital eso se conoce como trata de blancas. Y realmente aquí sí me meterían a la cárcel. Sin embargo, en algunas comunidades, como lo hemos manejado, realmente sí se reconoce porque es una práctica que tiene las características para hacer una costumbre, que es la duración, la unidad y la difusión. Tiene una duración de muchos años, no es algo que se inventaron hoy, no es algo que se inventaron hace 5 ni 10 años. Esto viene de generación en generación. No es la primer niña. Vamos a hablarlo desde el ámbito que es real, ¿no? O sea, digo, humanamente para nosotros esto no está permitido y no debe de ser así. Pero la realidad es que lo hacen por usos y costumbres, porque es una fuente de su derecho, porque es una parte de con lo que ellos nacieron, con lo que ellos acostumbran. Incluso en algún momento escuché a alguna niña decir, pues yo sé que eso es lo que pasa, porque aquí lo acostumbramos, porque me toca, porque ya voy a cumplir la edad y no hay de otra, ya sé lo que tengo que hacer, es para ayudar a mis papás, es para generar que ellos tengan algo. O algunas te dicen que hasta es para pagar lo que ellos ya les dieron de comida, de educación y demás, hasta la edad en que ellas tienen según o que se consideran aptas para poder realizar este intercambio, ¿sí? Entonces, hay niñas que ni siquiera lo ven como acá lo podríamos ver muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una costumbre, nos guste o no, nos parezca o no, así es como se generan las costumbres. Y así es como nadie puede interferir jurídicamente hablando, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Cindy, Ok. Ok, resulta suficiente para la conformación de la costumbre que la mayor parte de los estados se comporte de esta forma determinada. Conductas contrarias específicas a la práctica general no pueden ser capaces de dañar la unidad requerida. Esto hablando internacionalmente, para que algo se reconozca como una costumbre, es porque dentro de ese estado, la mayor parte de quienes conforman ese país reproduzcan esta actividad, ¿sí? Para que se reconozca como una costumbre, es porque la mayor parte de ellos realizan la práctica de manera general. En cuanto a la opinión, perdónenme, estos términos no son totalmente dominados por mí, opinión juris, la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos de que esta conducta se ha llevado a cabo desde el pasado y la van a tener que llevar en su presente y llevar hasta el futuro, debido a que esta misma es obligatoria en los términos del derecho internacional público. Si solo existe una práctica general sin el convencimiento jurídico, no existe una norma de costumbre del derecho internacional público, sino una norma de cortesía que se cumple porque así lo exigen los buenos modales, la cortesía y la hidalguía. Es decir, si yo determino lo que yo les comentaba, yo no puedo decir que por costumbre, porque a mí me generó la costumbre desde que tengo uso de razón, estoy haciendo esa actividad y ya lo genero como una costumbre y me lo deben de reconocer jurídicamente. No, así no funciona la costumbre. La costumbre debe de ser un acto que se ha llevado desde el antepasado, desde nuestros tiempos muy pasados, en el presente se sigue haciendo y en el futuro se va a reproducir. Entonces sí podemos avalar que tiene característica de costumbre. Si no cumple con estos requisitos, entonces no es una costumbre, ¿sí? Por eso nos lo da esta parte, ¿no? Se reconoce como una norma de cortesía, pero no una norma de costumbre.
En este último es el caso de los honores protocolarios cuando se recibe a los altos funcionarios de un estado extranjero o el de la publicación de una nota diplomática solo hasta en tanto el destinatario de la misma la ha recibido. Esto es en cuanto a las costumbres a nivel internacional, ¿sí? Un honor protocolario, cuando tú recibes a un alto funcionario, a un jefe de Estado, no está plasmado como una norma jurídica. No hay como tal una ley que diga, esta es la ley para el recibimiento de jefes de Estado dentro del país. No, no hay una ley. Sin embargo, es una costumbre internacional seguir un protocolo paso a paso para que nosotros podamos darle una bienvenida a un jefe de Estado. Esto es un ejemplo de una costumbre internacional, de una fuente de costumbre internacional, ¿sí? Entonces, esto sí quedó claro. Creo que lo de la costumbre lo tiene muy claro, pero ahora necesitábamos enfocarlo hacia el ámbito del derecho internacional público, ¿sí? Creo que lo platicábamos incluso hace 8 días del tema de cómo recibió Trump a Andrés Manuel cuando fue, y decíamos que existía un acto protocolario que no se siguió, ¿sí? Es una costumbre, es una fuente del derecho internacional que tú tienes que seguir, que tú tienes que llevar. Por eso fue tan criticado, no porque dijeran, ay, no, porque no dio el paso tal, entonces no se siguió el acto protocolario y eso va a afectar la economía de un país. Es parte del derecho internacional público que nosotros tenemos, es parte de lo que da el origen a este derecho internacional público, la costumbre de un acto protocolario que debes de seguir para recibir a un jefe de Estado, la costumbre que te da un acto protocolario para poder hacer una ceremonia que vaya a ser escuchada o que vaya a dar un alto impacto a nivel internacional, ¿sí? Esto es una costumbre en el ámbito internacional. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, oiga, nada más, como lo que dijo usted ahorita del Trump y el presidente Andrés Manuel, supuestamente él manifestó que no recibía él recibía a un gran amigo, por eso lo recibió de esa forma y no fue mal visto a nivel internacional. Yo me imagino que fue algo inusual, ¿no? Fue algo inusual y que no se debe de hacer por una costumbre que hay dentro del derecho internacional público. Si tú lo vas a recibir como amigo, está bien, recíbelo como amigo. Eso nadie te puede decir que no, pero entonces no lo hagas público, ¿sí? Si vamos a hacer actos públicos como jefes de Estado, debemos de seguir una costumbre internacional, ¿sí? Si tú quieres ser su amigo, está bien, pero entonces ese tipo de actos que ustedes hagan, no los hagan públicos, que no se televise, ¿sí? Y sí, de alguna manera, en varias partes, yo sí leí la parte de que sí se juzgaba el tema de no se le dio el acto protocolario necesario, ¿sí? Entonces, no está mal que sean amigos, digo, qué bueno, ¿no? Pero, entonces, si no vas a seguir un acto protocolario, tú debes de entender que desde el momento en el que eres un jefe de Estado, hay ciertas normas, hay ciertos protocolos que tú debes de seguir, te guste o no. Los aceptas al aceptar el cargo, al tomar protesta, que es lo que se ha juzgado mucho en varios lugares. Ok, sí, esto también yo lo leí en varios medios de comunicación, lo cual fue criticado, pero fue los periodistas nacionales, ¿no? Porque los internacionales creo que me parece que no hicieron ningún posicionamiento, fueron únicamente los nacionales. Exactamente. Entonces, y si en algún momento se juzga, no es por satanizar, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Es el hecho de entender lo que conlleva la insignia por la que tú protestaste, ¿sí? Porque ven que ellos hacen un acto de protesta, en donde ellos juran solemnemente cumplir con determinados estatutos, ¿no? Para eso es la toma de protesta. Entonces, por eso es que se deben de seguir los actos protocolarios, ¿ok? Bueno, la costumbre internacional puede surgir mediante un hecho positivo, una conducta o una declaración, o mediante una abstención. Un tratado internacional también puede fundar con costumbre internacional cuando estados que no son parte del acuerdo
se comportan según lo exigido por las disposiciones del mismo. Cuando un Estado de manera reiterada, mediante actos o manifestaciones, se opone a una costumbre internacional, no destruye la misma como tal. Sin embargo, dicho Estado se encuentra obligado por la misma. Es lo que mencionábamos. No es que el no llevarlo a cabo o realizar esta costumbre en algún momento destruya como tal esta costumbre, pero por entendido debemos de saber que tenemos que llevarla y realizarla, ¿sí? El derecho consuetudinario puede ser puesto fuera de vigor mediante un tratado internacional. La ONU ha creado un organismo denominado la Comisión de Derecho Internacional, International Law Commission, que tiene por objeto codificar esta costumbre internacional. La codificación de dichas costumbres no cambia su carácter de costumbre internacional. Es decir, no porque dentro de la Comisión de Derecho Internacional nos estén marcando una determinada, un documento en donde hablen de la codificación de las costumbres, quiera decir que cambia el carácter de costumbre, porque entendemos por costumbre todo aquello que no está implícito en un documento para ser ejecutado como ley. Pero es que acá no te dice que es una ley, es una codificación de esta costumbre, ¿sí? Entendamos las diferencias entre uno y otro. La ley tiene un proceso que lleva a cabo para poder llegar a ser ley, y una codificación no tiene ese mismo proceso, ¿sí? Por eso es que la ley, la costumbre internacional, aun cuando existe esta codificación, jamás va a dejar de ser costumbre, ¿sí? Bueno. Los principios generales del derecho internacional público es otra de las fuentes, los principios generales, ¿sí? Estos son comunes en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Según lo dispuesto por el inciso C de la fracción 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia frente al derecho internacional público. Por principios generales, entendemos a todos aquellos principios éticos o políticos fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales. Para saber si algún principio general del derecho puede funcionar como fuente del derecho internacional público, es preciso que se investigue si él mismo ha servido como fuente de inspiración o como principio constitutivo de un número considerable de normas de los sistemas jurídicos nacionales. En el derecho internacional público se han reconocido como tales la responsabilidad internacional, la indemnización, el enriquecimiento sin causa, la buena fe, etc. Entonces son principios éticos que nos van a ayudar para poder fundamentar mejores relaciones entre los diferentes componentes del derecho internacional público. ¿Sí? Se reconocen como una fuente. También emana, el derecho internacional público emana de estos principios, de estos códigos de valor que nosotros vamos a llevar para poder generar una mejor relación entre los países y los ciudadanos que conforman los países, o los ciudadanos que van a otros países, ¿sí? Los extranjeros, como ya lo habíamos comentado. Entonces, creo que es tan fácil el tema de las fuentes del derecho. Lo considero algo muy digerible. No sé ustedes, ¿se les hizo muy difícil? O ya se me durmieron. No, Miss, porque en realidad esto es como de dónde proviene, como los antecedentes de dónde proviene el derecho internacional y cómo fue que hasta ahora lo tenemos, o por qué lo realizamos, Ok. para qué lo ocupamos. Muy bien. Bueno, entonces teniendo nosotros esto, ya podemos entender de dónde emanan, pero estas son las fuentes primarias, ¿sí? Estas son las fuentes primarias del derecho internacional público. Ahora todavía tenemos otros 20 minutos, nos da tiempo, y necesito que me ayuden ustedes a investigar las fuentes de derecho secundarias, ¿sí? Les voy a decir cuáles son.
¿Cómo dijo Mies? Profe, se le escucha muy bajito. Ay, no, otra vez, espérenme. ¿Las fuentes de qué? Las fuentes del derecho internacional, ustedes ahora las van a investigar, pero las secundarias. Pero ahorita les voy a decir cuáles son. Se me quiere cerrar la garganta, perdón. Les pido una disculpa. Yo creo que de tanto hablar, mi garganta se empieza a lastimar. Ok, ¿cuántos somos? ¿Somos 9? No, son 8, ¿verdad? No es cierto. Son 7 ustedes. Porque está el host, que es el de Unilíder, que es el hospedador. Hay 7. Ok. Me van a investigar las fuentes secundarias, nada más vamos a investigar 2, y son decisiones jurídicas de los tribunales internacionales y opiniones de doctrina del derecho internacional público. ¿Me puede repetir, por favor, un poco más despacito? Claro, decisiones judiciales de los tribunales internacionales. Profe, ¿puede decirlo más lento, por favor? Ok. ¿La Decisiones, segunda cuál era, profe? a ver, les voy a decir otra vez. La 1. Ah, ok. Sí, segunda. Decisiones judiciales de los tribunales internacionales. Decisiones judiciales de los tribunales internacionales. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos anotado? Chicos. Y las opiniones de la doctrina, opiniones de la doctrina del derecho internacional público. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a investigarlo ahorita en 10 minutos, más o menos. Y ahorita las vamos a compartir y les vamos a explicar. ¿Sí? Mies, como dijo, es que se cortó mi llamada de Zoom. Ok. Vamos a investigar estas 2 fuentes secundarias del derecho internacional. Cada uno las va a investigar y las vamos a compartir ahorita en el grupo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tienen 10 minutos para hacerlo. Si alguien termina antes, por favor me levanta la manita en la sección de participantes, ¿sí? Acá sigo. Entonces, cualquier duda que tengan pueden decirme, ¿sí?
Ok, Abby, ¿ya terminaste o tienes alguna duda? Miss, Encontré algo referente. yo tengo... ah, A ver, las oigo, tranquila. A ver, Malili, te escuchamos. bueno. Bueno, yo encontré las fuentes secundarias, pero ahí me aparece que es la opinión de las doctrinas del DIP. ¿Qué significa eso, Miss? ¿El DIP? Bueno, lo busqué en un PDF. ¿El DIP? ¿Qué significa? Ah, Derecho sí. Internacional Público. Ok. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo encontré algo referente de lo de las opiniones de la doctrina, según Hans Kelsen, el filósofo de Hans Kelsen. Ok. ¿Te parece si ahorita lo compartimos? Sí, claro, sí, no, sin problema, profe. Sí, para que les demos tiempo a los demás que terminen. Ya terminamos el ejercicio y ya se van a descansar y a comer, lo juro. Sí, profe, gracias. ¿Usted tampoco ha comido, profe? No, creo que no, apenas desayuné. Antes de entrar con ustedes desayuné algo. Es que empiezo desde las 8 también. Sí, está complicado. Sí, y luego ven que tengo mi bebé también de momento, pues ¿Está chiquito? tiene año y medio. Ay, sí, está chiquito. Entonces, es niña. Entonces, pues de momento como que el poco tiempo que tengo entre clase y clase, pues corro a verla, aunque sea tantito. Sí, un ratito. Porque si no se enoja también. Miss, tengo otra pregunta. Dígame, con confianza. ¿Qué significa el ius congens? Algo así. El use Ajá. es use. Bueno, ius leyes, ajá. Pero congens y después me viene, bueno, explica, dice, las normas del DIP pueden en principio ser puestas fuera del vigor o alternadas mediante el Consejo de Sujetos del DIP. Sin embargo, existen normas que son obligatorias para todos los sujetos y que en cuanto a su validez no dependen de su aceptación por cada uno de los sujetos del Ok. DIP misma. A ver, el use congens, es todo aquel conjunto de normas del derecho internacional que se encuentran establecidas para la comunidad de estos estados. Es decir, son todas aquellas normas que deben de seguir la comunidad que conforma a los estados de derecho público y derecho internacional. ¿Sí? A ver, dime el contexto para que te lo explique sobre el contexto. ¿Qué es lo que te dice? Después hasta abajo dice, entre las normas del ius congens que podemos mencionar las siguientes, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, la prohibición de ataques armados. Ok. Entre las normas del ius congenes, es decir, entre aquellas normas, legislaciones que nos ayudan a establecer una correcta función entre toda esta comunidad internacional, establece lo de la esclavitud, lo de, bueno, lo que tú me comentabas, solo se me quedó esclavitud. Entonces habla de las normas que establece el derecho internacional para toda esta comunidad. Eso es el ius congenis. Okay. No nos quedó claro, ¿verdad? Pues vagamente, digámoslo así. Pues, ¿qué? Pues vagamente me quedó. Es Ok. como, bueno, es que no sé, o sea, por lo que entendí, es como algo que establece que haya como que un equilibrio entre países, ¿no? O sea, que esté como que la paz
sí, se podría decir la paz, pero para todos, ¿no? O sea, no te metas con tal para que no se metan contigo, ¿no? Bueno, así lo diferencia. De hecho, se refiere a amparar los intereses fundamentales de un grupo social. Es a lo que se refiere el ius gentis. Es toda aquella norma o ley que nos ayuda a generar este tipo de aspectos en la comunidad internacional, entre los que conformamos la comunidad internacional. Ah, ¿Sí quedó ya más me claro? quedó más claro. ¿Ya? Ya. Gracias, Andoni. Ok, a ver cómo van los demás. ¿Ya acabamos? Ya encontré uno, Lick, a ver qué sale. Ok. Pero no tienes los dos todavía.
¿Ya acabaron? Dale. ¿Ya? ¿Ya acabaron todos? A ver, chicos y chicas. Ya mis. Ok. ¿Quién falta? A ver, levanten por favor la manita quienes ya terminaron. Ok, ok. Abigail, Maleni, Elisa. Ismael. Miguel Ángel. Andrea. Me falta. Andreni, ¿ya terminaste, hija? Andreni. Ah, ya terminó. Ok, ya terminamos todos, ¿verdad? Sí. Entre- Sí, profa. ¿Encontraron todos bueno, las dos fuentes que les di? ¿O solo tienen una? O sea, son dos, ¿no? Son dos las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de las doctrinas del derecho internacional público. Ok, sí. Bueno, encontraron las dos. Voy a subir la actividad a la plataforma para que esta investigación la suben ahí y nos cuente como la actividad de la semana. Por cuestiones de tiempo, ya no vamos a poder pasar a participar ahorita, pero pasamos la participación para la siguiente semana, ¿sí? Porque ya son 10 para las 3. Bueno, yo tengo esa hora, ¿ustedes? Sí, así es. Entonces, pues no se vale que los tenga yo acá nada más parados. Entonces, Así la es. próxima semana, por favor, lo compartimos. Hablamos acerca de estas costumbres, de estas fuentes secundarias. Y de todos modos, yo hoy subo la actividad para que en la semana la puedan subir a la plataforma. ¿Sí? Ok. Sí, profa. Gracias. Gracias. Sí, profa. Les agradezco mucho. Bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, hasta luego. Cuídense. No. Gracias. Bye.